Bueno, y vamos a ver un nuevo tema, el tema de fracciones. Vamos a definir qué son fracciones y cuáles son los elementos de una fracción. Entonces, vamos a definir qué son fracciones. Dice que son expresiones numéricas que se utilizan para representar las partes iguales en las que se puede dividir una unidad. Dice que también que es una expresión de la forma A sobre B, donde A y B pues son números naturales y B es diferente de 0. En muchos casos que se utilizan pues figuras geométricas para representar fracciones. Bueno, ¿cuáles son los elementos de una fracción? Los elementos de una fracción pues son primero el numerador. El numerador, pues que es el que representado por la letra A, nos indica el número de partes de la unidad que se van a tomar. Y el denominador dice que representado por la letra B, indica el número de partes en el que se debe dividir la unidad. El tercer elemento es el vínculo o barra, que es la línea que representa una división entre el numerador y el denominador. Bueno, a manera de ejemplo, vamos a hacer una fracción. Entonces, dice que está representado por o es una expresión de la forma A sobre B. Entonces, si yo tengo acá, bueno, los números son números naturales. Entonces, la parte de arriba, vamos a poner un 5. Colocamos acá, este sería el numerador. El vínculo o barra, vamos a hacer acá. Aquí, este es el vínculo o barra, una barrita acá, una línea. Y el denominador, que es el que va abajo, vamos a colocarle acá el número 8. Entonces, aquí tengo una fracción que está representado por dos números naturales, el 5 y el 8. Entonces, la parte de arriba, el 5, es el numerador. Acá la del centro es la barra. Y la parte de abajo, el número de abajo, es el denominador. Entonces aquí tengo una fracción que se lee 5 octavos. 5 octavos. También hay que hacer una diferencia entre fracciones propias. Bueno, ese es el tema de clases de fracciones. Entre diferenciar. Ustedes deben saber diferenciar cuando una fracción es propia y cuando una fracción es impropia. En este caso acá que tenemos, en este ejemplo, 5 octavos es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Dice que las fracciones propias se caracterizan porque el numerador, acá es menor que el denominador. Entonces vemos que aquí que el 5 es menor que el 8. Entonces aquí este caso sería una fracción propia. ¿Cuándo sería una fracción impropia? Vamos a colocarla aquí, ejemplo de una fracción impropia. ¿Cuándo es impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, si yo tengo acá 9 quintos, miren que acá el numerador, que es 9, es mayor que el denominador. Entonces a eso se le llama, a esta clase de fracciones, fracciones impropias. Y acá en el ejemplo que hicimos de 5 octavos son fracciones, bueno, este caso es de fracciones propias. Vamos a colocarle acá fracción propias, que fue el ejemplo que hicimos acá. Este ejemplo, 5 octavos. Bueno, espero que hayan tenido una idea de lo que son fracciones. Bueno, muchas gracias.